Bueno, Rafa, bienvenido, oiga, aquí a conversar, aquí en la sala de mi casa. Tenemos tantos temas, hemos tratado tantas cosas juntos, pues yo creo que hoy hay un tema que está absolutamente en la mente de mucha gente, preocupación de muchos sectores, y es hacia dónde va el empleo. ¿Qué está pasando con los muchachos? Porque es que los niveles de desempleo y las perspectivas hacia adelante son cada vez más negras. Este es un mundo sin futuro para toda esta juventud, o estamos en una transición y se van a abrir otras posibilidades. Para mí es una pregunta sin respuesta y yo creo que tenemos muchos esa misma inquietud. Y bueno, vos te moves en unos temas que se articulan alrededor de esta cuestión. O sea, Rafa, ¿cómo ves eso? Bueno, Juan, primero que todo, muchas gracias por invitarme a tu casa. Muchas gracias a las dos orillas. Voy a completar 3 años escribiendo una columna semanal, de manera que considero tu casa y las dos orillas mi No, este casa. es de la casa, Pues mira, yo esto, creo que hay una inmensa preocupación con el empleo de los jóvenes hoy, en 10 y en 20 años. mirando. Primero, llevamos varios meses registrando una tasa de desempleo superior al 10%. Pero si uno mira la franja de los jóvenes, entre 14 y 28 años, la tasa es del 18%. Casi el Para los doble. jóvenes, sí, pero para las mujeres es más del doble, para las mujeres jóvenes. Eso pues invita a pensar varias cosas. Una, ¿qué tipo de modelo económico tenemos que no genera empleo realmente? Porque esto es crónico. Es que hemos subido un poquito, se le echa un poquito la culpa a la inmigración venezolana, pero más allá de Esto eso, no es una coyuntura, esto es un no. tema de fondo, de cambio Sí, de una economía o de una política económica, ¿no? sí, llevamos ya muchos años alrededor del 10% y eso es muy alto. Fíjate que si uno mira las tasas de desempleo en Europa, países como España, después de la crisis eran altísimas, pero en estos años se ha recuperado el empleo muchísimo. Digamos, en los países de la OECD. En Estados Unidos ni se diga que está por debajo del 4% la tasa de desempleo, pero realmente el empleo ha mejorado muchísimo, llamémoslo en el mundo desarrollado. Yo creo que aquí estamos ante un problema muy complejo y es que no estamos siendo conscientes de esas fuerzas subterráneas que se están moviendo y están cambiando el mercado laboral, Juan. No estamos parándole bolas a esto. Creo que las narrativas de los dirigentes políticos están ancladas en el pasado y no están pensando en lo que va a pasar en 10 años, en 15 años, en 20 años. Uno podría decir que hay tres fuerzas subterráneas importantísimas. La primera, un cambio tecnológico vertiginoso. Yo es el que veo que como que jala todo No, esto, mira, no sé es si... biotecnología, inteligencia artificial, robótica, nanotecnología. Eso va a una velocidad absolutamente Y increíble. que es tecnología que va acabando con fuentes de empleo. No sé hasta dónde está generando nuevas fuentes de empleo o estamos en una situación de pérdida absoluta de empleos por el desarrollo Y eso es tecnológico. muy interesante lo que estás diciendo. Yo voy Bueno, inmediatamente a eso. pero yo no Pero bueno, quiero esa no, interrumpir. esa es la primera Segundo, fuerza. La segunda es la globalización. Y voy a poner simplemente dos ejemplos de globalización. Si te acuerdas, cuando estábamos adolescentes había acceso a un canal o a dos canales de televisión. De manera que globalización es Netflix, que tú puedas ver inmediatamente la película que sacó Netflix en Finlandia, en Alemania, en tiempo ¿cierto? real, estamos, Claro, es se una cosa acabaron las distancias. exactamente. Y también globalización es la foto de la selección francesa en el 2018, comparándola con la de 1970. 1970 aparecían todos blanquitos los jugadores y hoy tiene 7 afros, a mucho honor, ¿verdad? Sí, sí, pero es Bueno, para mostrar que esto... muy bien, esas son dos fuerzas. La tercera, ¿cuál es? Ineludible, cambio climático. Esa Ah, trenza lleva una fuerza impresionante subterránea que está cambiando los modelos de negocios, el sistema pedagógico actual, la estructura del empleo. Y creo que nuestra clase dirigente, en ello incluyo políticos, gobernantes o del legislativo, incluyo los los empresarios, empresarios, no están pensando en esto. mucho de la ¿Sí? academia tampoco. La Que es lo academia, que a mí me impresiona. Pero una academia que está tratando es de
como de reconstruir el pasado y no de pensar el futuro. Tal cual. Que nos quedamos metidos en unos debates ahí Tal cual. que no le dan salida a este país, ¿no? Tal cual. Pues pensemos en nuevos modelos de negocios. Pues a ver, digamos los internacionales que conocemos. Facebook. Facebook es una organización que mueve miles de millones de contenidos al día sin producirlos. Uber, la mayor compañía transportadora del mundo y no posee un solo taxi. Airbnb, la mayor compañía de alojamiento y no tiene una sola cama, ¿verdad? Fíjate bien qué significa eso. Implícitamente estoy diciendo que los activos de estas compañías ya no son las cosas, los muebles, los carros. La maquinaria, No. los inventarios. Es otro cuento, ¿cierto? Es otro cuento, llamémoslo Es un intangible. activo de aquí arriba, ¿o qué? Claro, pero un activo que tiene que ver con el enredamiento, lo que llaman los gringos el networking, enredamiento, Trabajo en redes. con la colaboración, ¿verdad? Con el trabajo ubicuo. Es decir, esta entrevista podríamos tenerla, obviamente, estando en cualquier lado del mundo, en cualquier parte, y tú en cualquier... Y con este equipo, me imagino, ¿sí? Exactamente. Entonces, todo esto está cambiando la forma en que aprendemos, la forma en que estudiamos, la forma en que nos debemos actualizar. Las expectativas que la gente va teniendo. Si antes la expectativa era tener un trabajo que durara toda la vida, muy bien consolidado, con las prestaciones, con el crédito para la vivienda, con la posibilidad de que ese puesto fuera hereditario. Y hoy el futuro es ¿qué? A 3 meses, a 4 meses. Es abierto a todas las posibilidades. No hay como echar raíces, ¿no? No, está Y el mundo laboral está en esa lógica. No, la rotación está cambiando. Mejor dicho, hoy los jóvenes no piensan en hacer carrera como nosotros conocimos ni en en algún tener momento. Trabajos estables y eso. Pero fíjate que hay un correlato en esto, y es que el sistema educativo también está cambiando. Yo recuerdo mucho una entrevista que se le hizo hace algunos años al director de recursos humanos de Google, cuando Google era pequeña, ¿no? Y decía el tipo lo siguiente, lo voy a imitar, cuando estaba enganchando a alguien, a un joven. Mira, ¿sabes qué? A mí no me importa tu apellido, no me importa dónde estudiaste, no me importa el grado que tienes ni lo que sabes, porque Google lo sabe todo. Me importa tu iniciativa, tu creatividad, tu capacidad de colaborar, tu capacidad de autoaprender. Dicho esto, a mí me parece que aquí todavía estamos anclados, Juan Manuel, en los grados. Las universidades se han atiborrado de posgrados y de magísteres y la gente gasta todo un dinero para tener los cartones. Y yo creo que la forma de aprender está cambiando. Está cambiando y ya no la otorgan los títulos de las universidades, que entre otras tenemos algunas de buena calidad, pero sabemos que hay muchas que no son de tan buena calidad, ¿verdad? Son buenas para cobrar. Perdón, carísimo, carísimo. Por supuesto. Y ahora viven de estos posgrados, de estas especializaciones, de estas maestrías. Eso es lo que le ponen cuidado. Lo otro va quedando de cargazón. Claro. Pero fíjate en lo que estás diciendo que decía el señor de Google. Hay más que valorar los conocimientos que hoy tengo, es valorar las capacidades que usted tiene como persona. Sí. Sí, esto... No es el sabiondo, sino el que es capaz de ser recursivo, de integrarse, de entender la complejidad y la dinámica del mundo. Y no es sacando el libro, página 423, ahí está la fórmula. Por eso se habla hoy de competencias blandas, ¿cierto? Pero esa cosita colombiana que nos las damos a veces del cuzumbo solo. Y el doctoritis. Colaboración. Sí, es trabajo en equipo, en redes. Tiene que ser en redes. Es trabajo en cadenas de producción de bienes y servicios, en redes, internacional. Es una cosa que realmente no tiene que ver con los esquemas anteriores. Entonces yo diría que en el tema educativo que lo estamos tocando, me parece que nosotros tenemos que contribuir a generar contextos para la educación para toda una vida. Educación para toda una vida. Voy a decirte algo sencillo. Para que estemos un poquito viejitos, pero de pronto podemos mayores, digamos, ¿no? Mayorcitos. Sí. Pero ¿por qué no podemos tomar un curso de Excel de actualización nosotros para aprender? Tómenlo usted y después me explica, yo para eso soy. Pero hay muchísimas cosas, por ejemplo, programación. Hoy para programar no hay que ir a la universidad a estudiar ingeniería de sistemas. Hoy una persona puede
a través de Coursera o a través de cursos gratuitos, que son los famosos MOOCs, que les dicen MOOCs, que son cursos en línea abiertos y gratuitos. Una persona podría estudiar en cualquiera de las Entonces universidades. está en capacitación, en actualización permanente. Claro, pero requerimos la competencia del autoaprendizaje, Juan, que ese es el problema donde se falla, ¿cierto? Pero bueno, a lo que voy es que deberíamos manejar ese tema de cómo promover que la gente tenga claro que tiene que permanentemente estarse actualizando. Ya no ¿Sí? es que aprendí, colgué el diploma y se acabó. No, No, es cuando tiene que empezar no. y abierto a una dinámica casi que infernal de cambios. Es que... Así es. Es Por que eso, aunque suena, ya se ha dicho muchas veces, no, pero uno toma, a ver, los fundadores de Google, Green y Page, los tipos no hubieran clasificado en Colombia a trabajar en una entidad de no, cuarto nivel. Sí, por los requisitos que se exigen aquí, porque escasamente fueron bachilleres, porque no se no, graduaron porque en la no, universidad. pero tenían era la curiosidad, la Claro, capacidad y claro. esa dinámica, esas que son finalmente como características de la persona, ¿cierto? Así es. Pero entonces eso nos lleva a una cosa. Estamos hablando de jóvenes y la pregunta que tú la formulabas antes, ¿los empleos de hoy existirán en 10 años, en 20 años? ¿Los nuevos empleos sacarán más empleos de lo que atraerán? Hombre, yo creo que habrá nuevos empleos a granel, ¿cierto? Uh-huh. La pregunta es, quien se quiera colinchar de las nuevas realidades, tiene que entonces actualizarse. Pero hablemos un poquito de nuevos empleos. Por ejemplo, la inteligencia artificial va a desplazar a los médicos. Un médico que te dice, bueno, señor Ospina, por favor, y se toma estos exámenes de sangre usted. ¿Quién toma los exámenes de sangre? Se hacen a través de una máquina, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues lo que va a pasar en el futuro es que una máquina manda a hacer todos los exámenes y la máquina interpreta mejor que el médico. Interpreta, el sí. cuento. Vean, señor, aquí está. Es que ¿Cierto? yo estuve hace poco en una hospitalización y yo a veces me sentía era como en un laboratorio de ingeniería. Tal cual. Aquel médico que uno veía, pues sí, todavía existe, pero casi que como el frontis de la vaina, pero para atrás lo que hay es tecnología, equipos, exámenes, Así indicadores, técnicos. Así es. Yo creo que estamos en un mundo en donde el vértigo de los cambios, impulsado en muy buena medida por la tecnología, hace que a uno a veces le quede difícil como acomodarse. Todos vivimos como en un acomodo que no dura, ¿sí? Y esa realidad, esa inestabilidad, esa capacidad de cambio acelerado, yo creo que ya es una condición que llegó para quedar. Y eso tiene que tener una expresión en cómo se forma uno, porque la educación anterior era para hacer lo mismo durante toda la vida, era tan estable el conocimiento como el mercado laboral del cual iba a salir. Hoy en día no es lo uno ni lo otro, y juega mucho son las condiciones personales de cada uno. Este es un trabajo como entre equipo, en red, pero yo aportando mi capacidad personal. Por supuesto. Va a ocurrir una cosa, la distribución de bienes y servicios, por ejemplo, de Amazon, pero de muchas otras fuentes, van a ser las drones. Y esos drones tanquean eléctricamente, van a tanquear eléctricamente en tejados de iglesias, por ejemplo, ¿verdad? Y van a llegar a la casa. Ya no se requiere el carro o la moto para dejar el paquetico. Eso va a ocurrir. Y de alguna manera, una forma de interpretar la crisis actual en los países europeos y en Estados Unidos es que esos antiguos obreros de esos cinturones siderúrgicos no fueron reentrenados, se quedaron con el viejo chip. Que es un poco en lo que está montado Trump. Exactamente. Toda esa clase obrera blanca que hizo mucho de la riqueza de Estados Unidos, se quedaron allí, cambió el escenario y ellos se quedaron mirando para el techo. Tal cual. Mientras que avanzaban todos los otros sectores, mucho más dinámicos, más ágiles, sin tanto lastre, digamos, Así en sus hombros. Es el famoso cinturón del óxido, el Rust Exactamente. Belt, que se refiere a las antiguas siderúrgicas, las fábricas automotrices, etcétera, etcétera. Pero le has metido política al asunto. Estábamos diciendo que la clase dirigente está un poquito embarcada en narrativas antiguas. ¿Tú sabes quién, a pesar de todo lo que se diga, tiene una carreta interesante pero no la ha desarrollado suficientemente?
Iván Duque. entre nosotros. Iván Duque tiene una carreta interesantísima. Es que Pero creo que todavía no tiene una narrativa No. porque es muy atractiva. Y yo creo una cuestión, ya que lo dices, yo creo que vale la cuña. Iván Duque, yo lo veo como una persona que no arrastra este lastre de pasado que hoy en día es muy común entre los políticos y en el debate político, empezando por Álvaro Uribe, ¿sí? Empezando por Álvaro Uribe. Y para mí Iván Duque es un hombre que está mirando hacia el futuro, es un hombre que tiene una capacidad de entender todos estos cambios que se están dando. Entonces se burlan de la economía naranja, por ejemplo. Sí. Pero es que eso está trayendo a la realidad nuestra muchos de estos elementos que aquí estamos mencionando. Y el emprendimiento, ¿cierto?, que para él es una obsesión. Pero por supuesto. Y lograr generar nuevos escenarios de trabajo para salir del esquema anterior de trabajo formal, trabajo informal. Hoy más que trabajos, hablábamos ahora, es un tema más de generación de ingresos. La gente puede estar trabajando acá, pero mañana pueden estar moviéndose para otro lado. Lo que están buscando es garantizar unos ingresos y eso da una enorme flexibilidad, ¿sí? Así es. Y ahí, en esa flexibilidad está jugando mucho es las capacidades personales y que usted haya sido formado para poderse ir adaptando a esos cambios y no con un canon medieval que verdades absolutas, indestructibles, permanentes. Hoy permanente no hay nada. A mí me parece que si el presidente se mueve realmente, él podría liderar gente joven. Es que el bono poblacional colombiano es inmenso y gente no puede estar en desempleo, no puede estar en unos rebusques, por supuesto, en una frustración. Pero ahí veo yo entonces las paradojas. Él tiene una carreta interesante, pero uno mira el plan de desarrollo y el cuento de ciencia y tecnología sigue siendo más de lo mismo de antes, digámoslo así, ¿cierto? Sí, sí. Economía naranja, si uno mira lo que significa, se trata de industrias creativas. ¿Sabes qué es una industria creativa? Hombre, un chaleco de estos con microsensores que registran tu hipertensión, por ejemplo. Hablando de los médicos. Sí, pero claro, por supuesto. Claro. Sí, hay tantas posibilidades, ¿verdad? En tantos ámbitos, pero ¿qué requiere eso también? Hombre, requiere una cosa que los gringos llaman el capital de riesgo, que haya fondos que inviertan en nuevas ideas que son auspiciosas, ¿verdad? ¿Ese no es un poco el emprendimiento del que tanto habla el presidente? Sí, pero necesitas una plática que no necesariamente es propia, sino un liderazgo, por ejemplo, para decirle a inversionistas, inviertan en estos fondos y vamos a detectar pelados emprendedores de futuro, exportadores, ¿sí? Eso, yo creo que hay muchos esfuerzos, pero si uno compara con lo que pasa en los Estados Unidos, donde sí hay capital de riesgo, pues en realidad aquí estamos muy en pañales. Vos estás mucho con el cuento de la narrativa y yo la comparto. Este país se quedó con el relato de la guerra. Así es. Y no hemos podido empezar a armar el relato del posconflicto, si usted quiere, claro, el relato del futuro del país, el relato de las transformaciones del país. Y el discurso político básicamente sigue amarrado a ese relato de la guerra y el uno acusar al otro y el uno sacarle los trapos sucios al otro, y eso es estéril porque además no nos está ayudando a entender mejor qué está pasando, porque hay elementos básicos de ese conflicto que no se han puesto sobre la mesa. Vos y yo hemos hablado y compartimos, por ejemplo, el papel central del narcotráfico en toda esta guerra, y una vez se oye como si estuviera una guerra sin narcotráfico de un lado y del otro. Entonces, cosas de esas. Y sin embargo, lo que uno necesitaría ahora es que empecemos a construir el relato de lo que viene, sin olvidar lo otro. Pero lo otro ya empieza a ser más un problema judicial. Pero la construcción del futuro no la podemos hacer con base en la frustración y las rabias y los conflictos del pasado. Pero yo creo que hay que cambiar de chip, como se podría decir hoy, y hay que buscar ese relato o esa narrativa, en palabras mías, y hay que involucrar mucha gente joven. Hay muchos ejemplos y ojalá el presidente se ponga las pilas en ese cuento. Por lo menos que abra el espacio, claro, y eso empieza a florecer, que florezcan mil flores, como decía el presidente Mao, en otra coyuntura histórica, ¿cierto? No, así es. Quedó el tema abierto para seguir hoy. No, extraordinario, muchas gracias, Juan. Esto pasó tan rápido que no nos alcanzaron a traer tinto. No, bueno, nos fuimos. Muchas gracias, Juan. Rafico, muchas gracias. Vamos para adelante.